Hola, bienvenidos de nuevo a este viaje por el Reino de Jerusalén y la historia de los Caballeros Templarios. En el capítulo pasado vimos cómo la caída de Edesa en manos turcas activó la Segunda Cruzada y cómo esta pomposa campaña militar guiada por reyes y emperadores terminó siendo un rotundo fracaso, pese a las maniobras militares de los templarios y las movidas políticas de los señores regentes del Reino Latino en Tierra Santa. Vimos además cómo el Islam empezaba un proceso de unificación de la mano de poderosos señores, o atabegs, que intentaron sacudir a los musulmanes del aturdimiento posterior a la Primera Cruzada. Sin embargo, ¿quiénes eran estos pueblos musulmanes que tan férreamente defendían Tierra Santa? ¿De dónde venían y cómo se expandieron por Asia, África y Europa? ¿Por qué estaban divididos y fueron derrotados tan rápidamente por los cruzados? Esas serán las preguntas que intentaremos responder en este nuevo viaje a Tierra Santa y a la historia de los seguidores de Mahoma. Sin más, ensillen sus caballos y volvamos a Oriente Medio, esta vez un poco más al oriente y unos siglos antes de los templarios. El origen del Islam está situado en la península arábica, entre el África Oriental y el occidente de Asia. Se cree que las primeras migraciones humanas se dieron hace unos 300.000 o 500.000 años. Lo que sí se sabe es que hace unos 5.000 años estaba habitada por tribus nómadas de lenguas semíticas. En el sur de la península se crearon los reinos Kinda de Tamud y el reino de los Himyaritas. Hacia el año 1000 a.C. nos encontramos con el reino de Saba, un reino difuso ubicado en el sur de Yemen. De este reino es la famosa reina de Saba, la cual aparentemente tuvo un hijo con el rey Salomón, Menelik I, que terminó reinando en Etiopía. Otro reino famoso fue el nabateo, el cual fue sometido por Trajano en el 106 después de Cristo. Este mismo tuvo un auge en épocas de la reina Zenobia, conocido como el Imperio de Palmira, famoso por su capital en Petra. Este también fue sometido por Roma de manos de Aureliano en el 273. En la zona seguían habitando muchas tribus con fuertes lealtades familiares. Su religión era de carácter enoteísta y politeísta. Una de las tribus más fuertes eran los Quraisíes, quienes habían convertido a la Meca en el centro neurálgico de comercio. La tradición dice que la Meca fue fundada por Ismael, el hijo repudiado por Abraham, que emigró a la península arábica con su madre Agar. Por ello los musulmanes aseguran ser ismaelitas, mientras que los judíos decían ser descendientes de Isaac, el hijo que Abraham intentó sacrificar. En la Meca los Quraisíes reunieron todos los ídolos de la zona, los metieron en un cubo negro hecho de piedra, la conocida Kaaba, donde peregrinaban muchos de los habitantes de la península, acrecentando aún más el poder y la importancia de la ciudad. Dentro de las deidades más importantes de la Meca estaban Al-Lat, diosa del sol, Al-Uzá, una especie de Venus, y Manat, la diosa del destino, la vida y la muerte. Aunque también había tribus monoteístas, además de facciones judías que venían huyendo de Babilonia y Roma desde el siglo IV a.C., y cristianos que venían de Irak y Etiopía. Era una especie de Nueva York de Oriente Medio. En este contexto pluricultural, el 26 de abril del 570 nació en la Meca Muhammad, o Mahoma. Me niego a decir el nombre completo. Mahoma tuvo una infancia un poco trágica, quedando huérfano siendo muy niño. A los 12 años acompañó a su tío Abu Talib a una expedición caravanera a Siria. Allí conoció a un monje cristiano llamado Bahira, quien reconoció dones proféticos en el niño. A los 25 años se casó con Hadilla, una rica viuda comerciante muy mayor que Mahoma. Empezó a trabajar como caravanero entre la Meca y Damasco. De esta unión nacieron 2 hijos y 4 hijas. Una de ellas era Fátima, bastante importante para el futuro de la religión islámica. Sé que a varios ya les suena ese nombre. Cuando tenía 40 años, Mahoma, como era de costumbre, se fue a meditar a una cueva en el monte Hira. Allí, en el año 610, el arcángel Gabriel o Jibril se le apareció. La escena la narra Ibn Isaac, biógrafo de Mahoma, que puso las siguientes palabras en la boca del profeta. Una noche estaba yo dormido, vino el ángel Jibril y me dijo en alta voz, Iqra, lee. Yo respondí, no sé leer. Al parecer, el arcángel le agarró del cuello, a lo que Mahoma preguntó,
¿qué he de leer? Entonces Jibril me soltó y me dijo, lee con el nombre de tu Señor, que ha creado al ser humano a partir de un coágulo. Lee, pues tu Señor es el más generoso, el que ha enseñado con el cálamo. Ha enseñado al ser humano lo que no sabía. Luego el ángel se fue y me dejó, y era como si me hubiera grabado algo en el corazón. Después de este episodio, Mahoma vaciló, pero encontró apoyo en su esposa y en un pariente de ella, Warakawa ibn Naufal, un cristiano nestoriano que le confirmaba su llamado a ser profeta. Él y su esposa Jadilla serían los primeros musulmanes en la historia. La palabra musulmán significa entregados a la voluntad de Dios, o los que se han sometido a Dios. Según el Corán, en el Sura o capítulo 22, Aleya o verso 78, que dice así: Él os ha llamado antes y también en esta escritura divina, los que se han sometido a Dios, para que el enviado dé testimonio de la verdad ante vosotros y para que vosotros deis testimonio de ella ante toda la humanidad. Al parecer, las primeras intenciones de Mahoma no eran fundar una nueva religión, sino recuperar y restaurar la religión abrámica original. Esto es un debate aún abierto. Como sea, Mahoma, ahora empoderado como profeta, inició su prédica en el año 613 en la Meca. Su doctrina monoteísta no le caló a los quraisíes, que se habían beneficiado del carácter politeísta de la ciudad. Mahoma pensó incluso en reconocer las 3 diosas principales de la ciudad, pero se arrepintió y renegó de ellas, lo cual lo enfrentó definitivamente a los líderes mercaderes de la Meca. Aquí sucedió un evento fundamental para la historia de nuestro podcast y que ya mencionamos en nuestro primer capítulo. Según la tradición islámica, el 28 de febrero del 621, el profeta viajó en el lomo del corcel Al-Burak, desde la Meca hasta la denominada mezquita más lejana, tal como lo dice el Corán en el capítulo 17, Aleya 1. Posteriormente esta, entre comillas, mezquita fue identificada por los musulmanes como la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Digo entre comillas porque en ese momento no se había construido ninguna mezquita. Sin embargo, varias versiones comentadas del Corán afirman que el término mezquita se refiere a un lugar para postrarse. En fin, este viaje se conoce como el Isra. Allí, el profeta se dirigió a varios asistentes y luego fue llevado por Jibril a un viaje de ascenso a través de los 7 niveles del cielo, donde se encontró a Adán, Aarón, Moisés, Abraham, Juan el Bautista y Jesús. Aquí otro paréntesis. Jesús es considerado por el Islam como un gran profeta. Sin embargo, no se le reconoce el carácter divino o de hijo de Dios que profesan los cristianos. El tour incluyó el trono de Alá y el infierno. Esta ascensión se conoce como el Mi'raj, una de las celebraciones del calendario islámico y la razón por la cual los musulmanes consideran a Jerusalén como su tercera ciudad sagrada. Pero volvamos. Luego de su viaje astral, las peleas entre Mahoma y los quraisíes que gobernaban la Meca continuaron. Su tío, Abu Talib, aún le protegía, pero a la muerte de este, Mahoma quedó sin ninguna protección y tuvo que emigrar de la Meca el 14 de septiembre del 622. Su cada vez más creciente grupo de seguidores le siguió en su peregrinaje a Medina. Este evento es conocido como la Égira, el acontecimiento fundador del Islam, y es de donde los musulmanes cuentan los años en su calendario. Es decir, que el mundo islámico no está en el 2024 como nosotros, sino en el año 1443 AH, es decir, año de la Égira. Por cierto, en el calendario judío estamos en el 5784. Mahoma hizo un tránsito de profeta a líder militar del naciente movimiento religioso y expulsó a los judíos de Medina entre el 624 y el 625. En el 624, al mando de 300 musulmanes, se enfrentó al ejército de la Meca, que contaba con más de 1000 efectivos, a los cuales venció, y al año siguiente los volvió a enfrentar. Esta vez contaba con más de 1 millar de seguidores, los quraisíes con 3000. Estos lo vencieron e incluso lo hirieron. Mahoma interpretó esta derrota como un castigo por la falta de fe de sus seguidores. De estas batallas nació el término yihad, que se consideraba más una guerra santa defensiva que ofensiva. Finalmente, en el 628, Mahoma derrotó definitivamente a los quraisíes y tomó la Meca. Desde allí empezaría progresivamente a tomar toda la zona occidental de la península arábiga, hasta su muerte en el 632, dejando al Islam como dueño de toda la región. Todas sus enseñanzas y revelaciones fueron consignadas primero por medio de tradición oral y luego escritas en el Corán, que es, como ya sabemos, el libro sagrado del Islam.
Sin embargo, otras máximas, lecciones y anécdotas se recopilaron en otro libro, la Sunna, reconocida y defendida por una de las facciones del Islam, los suníes, de donde proviene su nombre. Pero sigamos avanzando. Para el Islam, Mahoma era el sello de los profetas, el último, el apague y vámonos, por lo cual era el más importante de todos los profetas y todos los demás solo eran una antesala de él, algo así como Jesús para los cristianos. Mahoma era la forma en la que Dios, Alá, limpiaba su religión de las desviaciones del judaísmo y el cristianismo. Es decir, que estamos hablando básicamente del mismo Dios, del de Abraham, del de Moisés, del de Jesús, mejor dicho. A la muerte de Mahoma le sucedió Abu Bakr al-Siddiq, padre de Aisha, la tercera y más joven de las esposas del profeta. Mahoma había decidido que para aumentar la población musulmana se necesitaba tener más de una esposa, por lo cual validó la poligamia. Abu Bakr fue nombrado por algunos de sus compañeros como el primer califa, el primero de los 4 califas o sucesores del denominado califato ortodoxo, o Rashidun, algo así como los bien guiados. Durante su regencia, el Islam se expandió más allá de la península arábica, llegando al norte de África. Murió en el 634. A su muerte le sucedió Umar ibn al-Yattab, también conocido como Omar I. Era otro de los suegros de Mahoma, quien libró nuevas guerras para expandir aún más el Islam. Llegó a las puertas del Imperio Romano de Oriente, venciendo a Heraclio en la famosa batalla de Yarmuk del 636, la cual ya habíamos nombrado, asegurando Jerusalén para los musulmanes. Derrotó además a los persas sasánidas, extendiendo el Islam a toda Asia Menor, Siria y Mesopotamia. Pese al impresionante desempeño de Umar, este fue asesinado por un sirviente en el 644. A Umar le sucedió Uthman ibn Affan, proveniente de la familia principal omeya de la Meca, quien dirigió al Islam hasta el 656. El califato de Uthman fue de vital importancia, ya que fue gracias a su gestión que se logró editar de forma oficial el Corán, convirtiéndose así no solo en un libro religioso, sino en un manual político y social que se mantiene hasta nuestros días. Durante su gobierno, los yaridíes, una facción naciente del Islam, iniciaron una serie de rebeliones que Uthman intentó aplacar pacíficamente. Sin embargo, estos no aceptaron las vías diplomáticas y optaron por algo un poco más violento, y lo degollaron en su casa el 17 de junio del 656. Desde aquí fue Troya. Vamos a intentar resumir este despelote. A la muerte de Uthman se nombró como califa a Ali ibn Abi Talib en Medina. Este era el primo de Mahoma y esposo de su hija Fátima. Ali heredó el caos que dejaba el asesinato de Uthman. Su nombramiento no fue aceptado por toda la Umma, comunidad musulmana. Ali además no accedió a los reclamos de venganza que se pedían contra los yaridíes por el asesinato de Uthman, reclamos liderados por Muawiyah, perteneciente a la familia omeya de Uthman, a quien éste había nombrado gobernador de Siria. Esto decantó en una serie de violentas disputas que se materializaron en 2 batallas. La primera, conocida como la Batalla del Camello, donde Ali y sus partidarios se enfrentaron a Aisha, la tercera esposa de Mahoma e hija de Abu Bakr. Esta última terminó siendo vencida y fue obligada a vivir en Medina. La segunda fue la Batalla de Sifín, el 28 de julio del 657. Allí los partidarios omeyas de Muawiyah y los de Ali se enfrentaron por 3 días. Después de más de 60.000 muertos, decidieron que era mejor sentarse y hablar y parar la lucha fratricida. Se designaron árbitros por cada una de las partes. Luego de un par de reuniones, las deliberaciones no fueron tan ventajosas para Ali y tuvo que castigar, casi masacrar, a los yaridíes. Uno de los sobrevivientes, y en venganza por la matanza, hirió poco después a Ali con una espada envenenada. El esposo de Fátima y último califa ortodoxo murió en el 661 a los 62 años. Todo este enredo, aquí muy resumido, se conoce como la primera fitna. Sí, suponen bien. Si hubo una primera es porque hubo más. Esta especie de guerra civil dejó al Islam dividido en 3 vertientes, 2 de las cuales todos hemos oído. La primera, los suníes, fueron el grupo que apoyó la designación de los 4 califas ortodoxos y que eran los partidarios de Muawiyah. Aparte del Corán, como ya mencionamos, creen firmemente en la Sunna como libro sagrado. Actualmente son la mayoría del Islam, representando un 85% de esta comunidad. En este contexto convulsionado lograron hacer la transición a una monarquía dinástica denominada Omeya. Actualmente están ubicados en la gran mayoría del mundo islámico, es decir, Asia Central y Occidental, Arabia, África, India, Indonesia, etc. Los segundos son los chiitas, que adquirirían ese nombre posteriormente.
Eran básicamente los seguidores de Alí y creen que es a través de él que el Islam se puede remontar hasta Mahoma, ya que Alí era el esposo de su hija Fátima. Para los chiíes, el gobierno del Islam depende de un imán, no de un califa, quien no solo es un líder político, sino que también tiene un cierto don sobrenatural precisamente por esta herencia que logran remontar hasta el profeta. Los chií tuvieron un total de 12 imanes, a quienes seguían por encima de los califas suníes, siendo el último de ellos el imán Muhammad ibn al-Hasan, quien se cree nació en cautiverio en el 868 y no murió, sino que se mantiene oculto para ser revelado en algún momento. Entre tanto, el líder del chiismo es el gran ayatollah. Actualmente representan un 15% del Islam y hacen mayor presencia en Irán e Irak. Por último estaban los yariyíes, una minoría en el Islam, quienes creían que el califa debía ser elegido por su vida ejemplar, no por su pertenencia a una comunidad o a una familia específica. Encabezaron muchas rebeliones contra los omeyas, una de las cuales empezó toda esta división. Actualmente su mayor presencia es en Omán, al suroriente de la península arábica. Como sabemos, estas divisiones del Islam han convivido conflictivamente hasta nuestros días. Entonces, al califato ortodoxo le siguió el califato omeya, fundado por Muawiyah, el cual inició su gobierno en el 611 hasta el 750 con su capital en Damasco. Si bien su dominio fue casi total, las otras dos facciones aún tenían focos de resistencia. Los omeyas enfilaron sus tropas contra los seguidores de Alí y mataron a Husayn, el menor de los hijos de este, en la batalla de Kerbala en el 680. Esta sería conocida como la Segunda Fitna y era el otro punto de no retorno en la ruptura de las relaciones entre sunitas y chiitas. En este periodo el Islam tuvo una expansión astronómica, llegando por el oriente hasta Samarcanda y Kabul, hoy Uzbekistán y Afganistán, y hasta Marruecos. Fue además por estos años en los que los musulmanes tomaron para sí casi toda la península ibérica, siendo detenidos por Carlos Martel, el abuelo de Carlomagno, en la batalla de Poitiers, cerca de Tours, en el 732. Es decir que el Islam para esta época tenía la península arábiga, Mesopotamia, Siria y Palestina, el norte de África y lo que hoy es Portugal y España. Solo el Imperio Romano de Oriente y los francos habían logrado frenarles en su camino hacia el centro de Europa. Los omeyas hicieron un fuerte énfasis en la administración de su extenso territorio más que en la espiritualidad, dejando en segundo plano la conversión de los súbditos y dando prioridad a los beneficios económicos que podían sacar de ellos. Esto contribuyó a cierta paz entre las distintas poblaciones musulmanas, judías y cristianas que habitaban sus territorios. Sin embargo, fue una fuente de constantes críticas por parte de las facciones chiitas y yariyíes. Una serie de luchas intestinas de la familia omeya debilitaron fuertemente el califato, y hacia el 740 la situación era cada vez más insostenible. Así, durante el califato de Marwán II, los descendientes de Abbas, un tío de Mahoma, se levantaron y reclamaron ser los verdaderos sucesores del profeta. Abu al-Abbas resultó victorioso en la batalla de Sab en el 750 y se proclamó como califa, iniciando así el califato abasí. Esta vendría siendo la tercera fitna. Los abasí trasladaron su capital de Damasco a Bagdad. Su periodo de mayor esplendor fue bajo el califato de Harún al-Rashid, entre el 786 y el 789. La hoy capital de Irak se convirtió en el centro de las ciencias, las artes y la cultura en lo que se conoce como la Edad de Oro del Islam. Sin embargo, a la muerte de al-Rashid, el califato se dividió y degeneró en una guerra civil, lo que devino en que varias regiones se independizaran y nuevos califatos y emiratos nacieran. Uno de estos movimientos fue un grupo chií que se hacía llamar fatimíes y venían desde el occidente de África. Decían ser descendientes directos de Fátima. Tomaron Egipto y establecieron el dominado califato fatimita, el cual duraría hasta 1171. Otros fueron los buyidas, una dinastía chií que se hizo con gran parte de Mesopotamia entre el 934 y el 1055. A esto se sumó la llegada de un nuevo actor que venía de Asia, los pueblos turcos que se remontaban hasta el centro del continente mismo. Uno de estos pueblos fueron los gaznávidas, que se tomaron toda la zona del Jorasán y Afganistán. Los siguientes fueron los selyúcidas, que venían de la rama quinik de los turcos oguz, en las estepas asiáticas. Estaban asentados al norte del mar Aral, en los hoy Kazajistán y Uzbekistán. Cerca del 980 migraron hacia el occidente de la mano de Selyuk ibn Dukak, de quien viene su nombre. Por esta época se convirtieron al Islam.
Después de varios choques con los califas gaznávidas, los nietos de Selyuk ya tenían un enorme ejército como para saquear ciudades en la Transoxiana, es decir, en Turkmenistán. Y en el 1048 hicieron las primeras incursiones en territorios bizantinos, al sur del oriente del Mar Negro. En 1055 capturaron Bagdad. Bajo el gobierno de Alp Arslan, los selyúcidas se anexionaron Armenia y Georgia en 1064 y conquistaron Alepo en 1070. Vencieron además al emperador romano de Oriente, Romano IV, a quien capturaron en la decisiva batalla de Manzikert, el 26 de agosto de 1071. Esta batalla fue un punto de no retorno para Constantinopla, ya que no pudo jamás recuperar Anatolia, quedando solamente con unas cuantas ciudades cerca del mar Egeo. Constantinopla dejaba de ser el poder militar principal en la región para siempre. Muchos historiadores creen que incluso la derrota de Manzikert desembocó en la petición desesperada de Alejo I Comneno para que los señores de Europa Central acudieran en modo mercenario a atacar a los turcos. Es decir, que de alguna manera podemos decir que fue una de las múltiples causas de las cruzadas. Alp Arslan autorizó a sus lugartenientes a establecer emiratos en territorios administrados por estos, con lo que pasaron a conocerse como atabeks, los cuales fueron adquiriendo cierta independencia y en parte atomizaron el poder de Arslan y sobre todo el de su hijo, Malik Shah. Aunque el reinado de este se conoce como el periodo de mayor esplendor del imperio selyúcida, llevando su poder incluso a los límites con China, también significó la fragmentación del sultanato en medio de los conflictos entre sus 4 hijos, su viuda y un primo. Sin entrar en detalles, el resultado fue la división del imperio selyúcida en 3 estados. El sultanato persa, los reinos de Alepo, Damasco, Radwak, Dukak y el sultanato Rum de Asia Menor. Rum porque los turcos querían montar su copia de Roma en Anatolia. Pese a esto, supuestamente los califas abasíes aún gobernaban, pero esto era solamente en el papel. En este complejo, atomizado e intrincado panorama, los cruzados tomaron Jerusalén en 1099. Con los cruzados en la cuadra, los selyúcidas se vieron medianamente unidos bajo el mandato de Muhammad Tapar, que se había hecho con el poder después de varios asesinatos fratricidas, y reunió un gran ejército para combatir a los europeos. Pero a su muerte de nuevo todo se fragmentó. En Transoxiana y Jorasán le sucedió su hermano Ahmad Sanjar y en Irak y Fars le sucedió su hijo Mahmud II. Este último fue apoyado por Zengi, nuestro ya conocido atabek de Mosul. Para la época de la Segunda Cruzada, los atabeks estaban solamente nominalmente bajo el poder del sultán selyúcida y controlaban de forma autónoma Siria. Esta independencia se volvió oficial cuando murió Ahmad Sanjar. En medio de la descentralización nos encontramos con la muerte de Zengi y la llegada de Nur al-Din al poder. Su creciente poder en Siria lo llevó a agrupar bajo su mando Alepo, Mosul y posteriormente Damasco, como vimos en el capítulo pasado. El califato fatimí de Egipto entró en caos y en medio de una enredada guerra civil no tuvieron más opción que pedirle ayuda a Nur al-Din para que les ordenara la casita. Para esta época los selyúcidas usaban frecuentemente a los kurdos como soldados. Los kurdos eran una serie de grupos nómadas que habitaban los hoy territorios de Irán e Irak y ahí siguen hasta hoy. Uno de estos generales kurdos era Shirkuh, quien fue enviado por Nur al-Din a poner orden en Egipto. Shirkuh, luego de varias batallas, se hizo a sí mismo visir o gobernante de la antigua tierra de los faraones, pero murió en 1169, al parecer por un banquete demasiado exagerado. Le sucedió su sobrino, el joven llamado Al-Nasir Salah ad-Din, el famoso Saladino. Saladino era suní y creyó que lo más conveniente era abolir definitivamente el califato fatimita y chiita y poner Egipto bajo la tutela de los débiles califas abasíes de Bagdad, lo cual hizo en 1171. Saladino gobernaba de facto en Egipto, aunque aparentemente aún le respondía Nur al-Din. Incluso se tomó la libertad de tomar para sí Yemen, con lo cual se hacía de un importante puerto marítimo, además de dominar las simbólicas ciudades de Medina y la Meca. Nur al-Din ya estaba hasta la coronilla de Saladino, así que reunió un ejército en 1174 para atacar Egipto. Sin embargo, unos días antes de partir murió, de forma muy conveniente para Saladino, el 15 de mayo de este año. El camino le quedó libre a Saladino, quien después de unas cuantas escaramuzas se hizo con Siria y Mosul. Saladino de esta forma montaba el sultanato ayubí, lo que lo convertía en el líder más fuerte del Islam.
Tenía en su bolsillo Egipto, el norte de Libia y la hoy Túnez, la mitad occidental de la península arábiga, Palestina, Siria, Alepo y Mosul. Solo había un lunar en su imperio, el reino de los principados de los cruzados que tenían una de las joyas de la corona, Jerusalén. Se le venía la noche a los europeos en Tierra Santa. En resumen, viajamos hasta lo profundo de la península arábica y a la formación de un nuevo movimiento religioso, militar y social que se tomó gran parte de Asia, África e incluso Europa, y cómo luego de esta tortuosa historia de divisiones, intrigas e invasiones, el movimiento estaba listo para enfrentar de nuevo a los europeos, quienes habían asestado un oportuno golpe en la primera cruzada. Todo el imperio de Saladino sería el oponente perfecto de los príncipes europeos y los templarios, quienes se convertirían en sus adversarios más férreos. En el próximo capítulo volveremos a las calles y a los palacios de Jerusalén, en medio del reinado de Amalarico I. Veremos cómo las intrigas políticas se entrelazan con las batallas y presenciaremos cómo poco a poco el reino cruzado se va encaminando a un punto de no retorno, donde ni siquiera el poder militar de los templarios podría salvarlo. No olviden seguirme, darle like, activar las notificaciones y comentar para seguir apoyando este proyecto. Nos vemos de nuevo en nuestro próximo viaje.